Bienvenidos a un nuevo episodio de La Entrevista. Soy José Miguel García. Qué placer poder conectar con todos ustedes a través de la señal del canal N16. En el día de hoy recibimos un invitado muy especial. Es un joven prominente de la política dominicana, es abogado de profesión y también es comunicador. Recibimos en el set de la entrevista a Francisco Guillén. Bienvenido, Francisco, ¿cómo te sientes? Gracias, José. Contentísimo de estar aquí, de que ya pudimos lograr, Finalmente. sí, tener el espacio para poder conversar un poco en este espacio que tú dispones, ¿verdad? Para la gente, para comunicar, para enseñar y Así para es. compartir con tanta gente importante que ha venido aquí. De modo que me siento bastante honrado de la invitación. Bueno, Guillén, tú eres el invitado número 10 que recibimos aquí en la entrevista, un número importante, así que para nosotros es un honor tenerte aquí. Gracias, gracias. Francisco, iniciemos esta conversación hablando un poco sobre quién es Francisco Guillén. Vaya, la autodefinición, ¿verdad? Así La es. pregunta más difícil que se le puede hacer a una persona. Bueno, mira, yo soy abogado de profesión y soy capitaleño, eso siempre es importante decirlo, con raíces cibaeñas y raíces del sur también. Buena combinación. Sí, de parte de mi papá, Santiago y Moca, y de parte de mi mamá, Baní Barahona. O sea que siendo de aquí de la capital y con esas raíces, yo digo casi que soy de cualquier lugar de este país. No quiera que te tiren. Sí. Y, bueno, empecé la política a muy temprana edad. Mis intereses y mis inclinaciones por la actividad política las empecé incluso desde antes de ser mayor de edad porque vengo de una familia de tradición política. Ya de manera consistente e intensa empecé a trabajar en la política en el año 2015, a mi salida del Poder Judicial. De hecho, entrar en la política fue un poco lo que me motivó a ya dar el paso al ejercicio privado de la profesión y a dedicarme a otras áreas. Y bueno, en el año 2022 tomé la decisión de iniciar un camino de aspiraciones hacia una diputación, hacia una candidatura a la diputación, que concluyó en el pasado mayo. No fuimos elegidos, ¿verdad? Como diputado, pero creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida desde el punto de vista de lo que pude conectar con la gente, de cómo pude conocer la idiosincrasia, las interioridades y las necesidades que tiene la capital de la República Dominicana, principalmente esta circunscripción. Pero más que eso, pude ver el potencial que tenemos como ciudad y que tenemos como sociedad. De manera paralela, debo decir que ejerzo la profesión de abogado, tengo mi despacho y bueno, como bien tú lo señalabas, estoy en los medios de comunicación. No me considero un comunicador. Creo que debo mantener el respeto con quienes sí han estudiado y se han preparado en el ámbito técnico de la comunicación, pero he tenido la oportunidad por varios años de tener micrófonos de espacios importantes de los medios de comunicación tradicionales y siempre intento ejercer esa función, esa labor, con la responsabilidad y el compromiso que me imponen personas que como tú lo hacen con tanto empeño y con tanto respeto a su público, pero sobre todo en el ánimo de que todo aquello que yo digo, que yo afirmo, que yo cuestiono, sirva para reflexionar, sirva para que aprendamos y para alimentar de alguna manera el intelecto, la motivación e incluso la capacidad reflexiva de la gente que me escucha. En eso es lo que he venido haciendo en estos últimos años, dedicarme a la política, a mi profesión y a la comunicación. Y pues de una u otra manera he participado en algunos temas de trabajos legislativos, en anteproyectos de leyes vinculados a mi área de especialización y en general a los temas que interesan a la capital. Excelente, Francisco. De verdad que un camino bastante amplio recorrido a tu corta edad. De verdad que has pasado por varias áreas, tanto en el ámbito político como en el ámbito también privado, en tu oficina de abogados. Francisco, hablabas de que eres de la capital, un capitaleño orgulloso, con raíces cibaeñas y también del sur. ¿Cómo recuerda Francisco Guillén esa infancia? Eh, Lo primero que me llega a la cabeza es, caramba, es comiendo mangos en Baní. Opa. Sí, mantuve siempre un vínculo muy cercano con mi abuelo, que era banilejo, falleció en el 2014, hace 10 años. Y siempre que pienso en mi niñez, yo me crié con mis abuelos y mi madre, y con un padre muy presente,
por ser hijo de padres divorciados, pues me tocó vivir con mi mamá y mis abuelos. Y los principales recuerdos de mi niñez siempre están vinculados a mis abuelos, sobre todo a mi abuelo, porque con él yo tenía un lazo de conexión importantísima. Él era muy presente, siempre estaba muy pendiente. Y, y cuando me preguntas de la niñez, me remonto inmediatamente al patio de la casa de la tía Grecia, donde habían como 25 matas de mango, comiendo mango en una ponchera. Eso para mí es un recuerdo latente, pero debo decir que también, por eso yo siempre hablo de mis raíces del sur y del Cibao, porque mi niñez está muy atada a yo ir con mi familia a visitar los lugares de donde ellos son. Bueno, tú te criaste con esa cultura de campo, que los que somos de campo nos criamos también con Sí, eso, sí, ¿verdad? sí, totalmente. Y me acuerdo mucho yendo también en Moca, Puesto Grande, que es donde el hermano de de mi abuela paterna, pues tenía su casa, su finca, y nosotros íbamos mucho allí también. Entonces, como que los recuerdos de mi niñez siempre son en carretera, como saliendo de la ciudad. Excelente, Francisco. De verdad que son recuerdos que uno atesora con mucho cariño siempre de su Totalmente. niñez. Y Claro. más si la pudo disfrutar así a plenitud y en el campo, Claro, que sabe claro. mucho mejor. Claro. Historias sobran, ¿verdad? Pero serán ya cuestiones de otros espacios. Así será. Francisco, ¿por qué decides estudiar Derecho? Esa es la segunda pregunta más difícil que tú me puedes hacer. Bueno, pues ya. José, yo no recuerdo cuando yo tomé la decisión de querer ser abogado. Yo siento que yo siempre tuve ese chip. Y con 7, 8, 11 años, a mí me preguntaban qué tú vas a estudiar. O yo tenía por alguna razón que referirme a eso con alguno de mis familiares. Y yo inmediatamente decía, yo voy a ser abogado, yo quiero ser abogado. Y mira, el otro día pensando en ese tema, por otra conversación que tuve, caí en cuenta, y yo creo que hay un abogado de la República Dominicana que tuvo mucha influencia en eso. Y él se llama Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es el padre de Juan Miguel Castillo Roldán, quien es un hermano de la vida, un amigo del alma, que crecimos juntos, porque nuestros padres mantenían una relación y mantienen una relación de amistad muy cercana. Y estar en esa casa, una casa que estaba rodeada de abogados, donde se hablaba mucho del tema, yo creo que me permeó mucho, me incentivó y me hizo entender que eso era parte de mi vida ya. Te fue trabajando poco a poco. Me fue trabajando, pero de una manera que yo hoy no recuerdo si yo en algún momento tomé la decisión o si yo simplemente sentí que eso venía incorporado en mí. Ese chip tú lo trajiste ya interno. Claro, y en el colegio yo lo decía, no, yo voy a ser abogado, yo voy a estudiar Derecho y yo voy a estudiar Derecho en la Pucamaima. Y yo lo decía con una propiedad como si yo supiera lo que yo estaba hablando. Un muchacho ahí que... Y tal cual eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. De repente yo estaba con la toga y el birrete puesto. Bueno, pues eso que estaba ya integrado en ti, esa decisión tan firme, es lo que te ha convertido hoy en el profesional que eres. Bueno, y muchos sacrificios también que hay que hacer en el camino, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que sí. Se me dio de una forma, o sea, se me dio, me nació de una manera muy natural, muy orgánica, muy orgánica. No fue una decisión tomada. En el colegio, yo recuerdo que en algunas ocasiones hicieron los test de vocación. Y yo decía, pero es que yo no quiero hacer esto. Quizás por curiosidad, para ver qué sale. Pero es que yo sé que yo quiero ser abogado. Tú estabas claro desde el principio. Yo estaba claro de eso. Qué bueno, Francisco. Francisco, pasemos a hablar un poco ahora de política. Y ya nos comentabas cómo nace ese espíritu político, esa vena familiar de la política, que uno pareciera que no, pero la hereda cuando viene de esas familias así políticas. Y me gustaría saber qué significado tiene la política para ti. Mira, yo creo que la política, en la medida en que uno va madurando, en que uno va conociendo más la dinámica política, el potencial transformador de la política, pero también las profundas raíces y dolorosas raíces de cómo se ha hecho la política en la República Dominicana históricamente,
uno empieza a ese condensado de ideas y de aprendizajes, uno empieza a convertirlo o a traducirlo en mi caso, en aspiraciones, pero no en aspiraciones a candidaturas o a puestos, sino en aspiraciones para el país, en deseos de que las herramientas que brindan la política, los espacios políticos se conviertan en espacios de ciudadanía y en herramientas al servicio de la gente. En esa etapa es que yo estoy ahora. Yo entré con muchas ilusiones a optar por la candidatura a diputado. Y ese tiempo de preparación de las aspiraciones luego de la candidatura, por espacio de 2 años más o menos, me hizo redimensionar la visión que yo tenía de la política, aterrizarla en algunos sentidos, pero también entender que la profundidad de las propuestas y el potencial de aquello que se puede hacer de la política o con la política va mucho más allá de lo que está a nuestra simple vista. Y la creatividad y la innovación aplicadas en la política fueron 2 conceptos que yo empecé a estudiar y de alguna manera a aplicar para buscar las mejores maneras de que yo como político, yo como aspirante y como candidato, aún sin estar en la posición, pudiese hacer mucho más que vender una imagen para que votaran por mí. Y entiendo que la política desde ahí empieza a sufrir en mi concepción una transformación. Y creo que la política ejercida desde la mayor o desde la menor intensidad, según la vocación y la disponibilidad de quien la ejerza, pues puede representar un cambio notable, importante, para los que dependen de quienes sí quieren ejercer la política, que deberíamos ser todos. Sí. Mucho se ha dicho que la política, si no te gusta la política, si no te metes en la política te toca a la puerta de tu casa y se mete en la tuya. Así es. Porque al final todos somos objeto de las decisiones de las políticas y de la política y de los políticos. Entonces yo creo que ese significado que estamos buscando con esa pregunta que tú me haces tiene mucho que ver con la historia de cada uno de nosotros y de cómo vamos madurando esa idea en función de lo que nosotros queremos hacer desde la política. En mi caso, yo veo la política como una herramienta de transformación. Excelente, Francisco. De verdad que es un mensaje muy motivador. De verdad que si la mayoría de los políticos pensaran así, este país fuera otro. Porque muchos esperan llegar al cargo para hacer y no ven esa visión 360 de lo que es realmente la política, la misión de la política, ¿verdad? Que es ayudar y mejorar la vida de las personas. Francisco, coméntanos un poco sobre tu experiencia como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en estas pasadas elecciones congresuales y presidenciales. Mira, te decía al principio que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida. Si yo hubiese sabido todo lo que iba a pasar, no sé si la hubiese tomado. Pero hay que decirlo, eso implica un sacrificio enorme para quienes no entienden que una candidatura, como es el caso mío, debe ser una proyección de la cantidad de recursos económicos que tú dispones, claro, de hacer compromisos que no vas a poder cumplir, de forzar al voto de la gente a través de prebendas, de regalos o de alguna manera sujeción a un empleo público. Y para quienes no vemos la política y las candidaturas de esa manera, pues entrar en el ruedo es un choque de realidad. Porque al final, en el contexto que estamos, eso es lo que se impone. Y eso fue lo que se impuso. claro. No solamente en el oficialismo, en la oposición también. En la oposición también, y no me estoy refiriendo exclusivamente al Distrito Nacional. Yo pienso que la experiencia de haber sido candidato a diputado fue lo que me ayudó a repensar, a redimensionar esa visión sobre la política que hoy yo tengo. Yo me siento muy agradecido por el apoyo, por el cariño de tanta gente que anduvo conmigo mano a mano, bajo lluvia, de noche, con calor, de día, sin haber almorzado posiblemente,
sin tener combustible para moverse en su vehículo. Y de manera totalmente desinteresada, creyendo en un joven que quería llevar una visión al Congreso, pues anduvieron permanentemente conmigo y los que se fueron sumando en el camino. Yo me siento muy agradecido de Dios y de todas esas personas, pero además de agradecimiento y de ese aterrizaje, de ese choque de realidad que uno experimenta, yo creo que la candidatura a diputado me invitó a madurar como profesional y como ser humano. Claro. Y yo creo que esa maduración ha convertido a Francisco en un Francisco distinto al que era antes de ser candidato. Y para bien. Y para bien. ¿Consideras que la política, estar en esa candidatura, te humanizó más? No sé si usar la palabra humanizar, pero me sensibilizó sobre temas que yo desconocía, sobre situaciones que uno normalmente ve en los medios de comunicación, pero no necesariamente uno se interrelaciona con quienes experimentan esas situaciones. Me ayudó a entender que los procesos de toma de decisión son procesos cuya complejidad está directamente relacionada con la posibilidad de incidir en la vida de la gente. Tú dirás, ¿y cómo puede hacer eso un candidato? Bueno, cuando uno es candidato, uno va trabajando lo micro de cara a lo macro. Así es. Y uno va viendo, y uno va palpando. Y esas decisiones que uno maneja sobre el grupo, sobre el equipo, es de alguna manera lo que en un espectro mucho más amplio tú vas a hacer después, ya en una posición. Entonces, yo creo que además de sensibilizarme, más que humanizarme, además de sensibilizarme, el proceso me ayudó a aterrizar. Insisto, para bien. Qué bueno, Francisco, una experiencia de verdad que extraordinaria, y que nosotros que hemos tenido la oportunidad de aspirar a un cargo de elección popular, pues podemos conocer todo ese sentir de la gente y hacer una política diferente, basada en propuestas como la tuya, y que por eso esas personas, esa juventud te apoyó, confió en ti, no estaba detrás de ti por lo que pudieras ofrecer, sino por las propuestas que tenía, y porque de verdad hemos visto casos de jóvenes brillantes que llegan al Congreso y hacen una diferencia, marcan un antes y un después en la vida política nacional. ¿Volvería Francisco Guillén a aspirar a un cargo de elección popular? ¿Qué pregunta? Mira, yo creo que hay variables que hay que ver más cerca de la fecha de la toma de decisión, de una toma de decisión de esa naturaleza. Yo no me adelantaría a decir que no, pero para decir que sí, debo estar más cerca del posible evento, de lo que vaya a ocurrir. Si lo volvería a hacer, bueno, si lo hago lo haría con mucho gusto y con el mismo entusiasmo. Pero esa es una decisión que ahora, sabiendo cómo funciona, no puedo negarme de antemano, pero no puedo decir que sí a la ligera. Bueno, señores, pues vamos a ver si para el 28 o para el 32 Francisco va a tener aspiraciones políticas nueva vez, y vamos a hablar también de su partido, La Fuerza del Pueblo. Hacemos una breve pausa y al regreso continuaremos conversando con Francisco Guillén aquí en La Entrevista. Redefine tu forma de lavar. LG Wash Tower. Estás viendo
La entrevista por el canal N16. Descubre la evolución de cocinar. Menos aceite, más salud. Ahorra tiempo, vive más. Eficiencia que inspira tranquilidad. Salud y sabor en minutos. Amigos, estamos de vuelta en la entrevista y conversamos con el abogado y político dominicano Francisco Guillén. Francisco, cuéntanos cómo anda la Fuerza del Pueblo ahora mismo, en este momento, luego de las elecciones presidenciales y congresuales. ¿Cómo anda el partido de la Fuerza del Pueblo? Mira, nuestro partido está en este momento en el proceso del Congreso, que es un Congreso que primero tiene una etapa teórica donde se van a analizar las líneas del partido en materia de su labor opositora por los próximos 4 años, en materia de estatutos, organización electoral, dominicanos en el exterior, el rediseño, ¿verdad?, estructural del partido, y digamos que se van a establecer los lineamientos y las bases teóricas de cómo debe de funcionar el partido de cara al futuro. Un partido que en el año 2020 obtuvo poco más de un 5% en la preferencia electoral en esas elecciones, y que con una gran hazaña histórica en las elecciones del año 2024 ha podido calar casi a un 30% de la preferencia electoral, con candidatos que en sus respectivos niveles electorales superaron por mucho esa cifra también. Eso abre una ventana de oportunidad acompañada de mucho entusiasmo, pero también significa un gran reto, porque ahora, siendo el partido de oposición más importante y más grande del país, eso nos obliga a nosotros a que de este Congreso en el que estamos y a que la labor opositora que estamos haciendo desde ya en paralelo al Congreso, pues logremos conectar con la sociedad, devolver ilusión, reconstruir esperanza y demostrarle a la gente que nosotros somos el partido que está más conectado con el sentir de la población, de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los pequeños empresarios, de la clase media. Y que verdaderamente desde el partido se están construyendo soluciones para enfrentar los problemas que aquejan a la mayoría de la gente. Soluciones para satisfacer las necesidades básicas del pueblo dominicano que aún no están satisfechas. Y eso lo hemos hecho, o lo tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que consolidar esa misión con un criterio básico que yo mencioné muchísimo en campaña, y es la posibilidad de que existe en la Fuerza del Pueblo de utilizar ese puente que hay entre tantos jóvenes que estamos trabajando intensamente en nuestro partido, en nuestras líneas teóricas, en nuestras bases doctrinarias, en las soluciones que construye la Fuerza del Pueblo para la población, acompañada de la gran experiencia del presidente Leonel Fernández, presidente de nuestro partido, y de muchos de los miembros de la dirección política y de la dirección central que desde el punto de vista técnico y político pues están en una sinergia permanente con nosotros para que ese criterio de experiencia y juventud y renovación pues puedan llevar a la Fuerza del Pueblo a ser el partido que mejor represente los intereses del pueblo dominicano. Ahora bien, esa fase teórica del Congreso concluye a principios del año 2025. Ahí inicia una fase importante también, que es el Congreso elector, que es donde se van a elegir las nuevas autoridades del partido para dirigir tanto los territorios como las secretarías, quienes van a ser los miembros de la dirección política, quienes van a ser los miembros de la dirección central y, en general, quienes van a encabezar el partido en sus respectivas demarcaciones o áreas sectoriales. Ese Congreso elector culmina definitivamente con la juramentación de las nuevas autoridades del partido el próximo 14 de junio del año 2025.
¿Confías que con esta elección y renovación del Partido de la Fuerza del Pueblo, esa comisión política, se pueda renovar por completo y podamos ver más jóvenes integrados a la dirección del Partido de la Fuerza del Pueblo? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí, sobre todo después del desempeño del partido en las pasadas elecciones, donde tantos jóvenes tuvimos la oportunidad de visibilizarnos frente a los miembros del partido, a los militantes del partido, pero también frente a la sociedad, con un desempeño extraordinario, diría yo. Y la proeza de haber llevado un partido del 5% al 29% en menos de 4 años, pues, o en 4 años se podría decir, pues también es un factor a considerar. Y este momento tan importante, tan crucial para la vida del partido como lo es el Congreso, pues yo creo que hará gala de ese esfuerzo que hicimos los jóvenes. Igual pienso que la sinergia, la mancuerna entre la experiencia y la juventud siempre va a ser la clave para el éxito de cualquier organización política, de cualquier organización pública, privada, de cualquier grupo de personas donde se estén tomando decisiones y se esté accionando orientados con una meta o con una misión. Entonces, hay que ver qué va a suceder. Sí entiendo que el partido tiene mucha oportunidad de mejora en ciertas áreas. Sí creo que hay aspectos a lo interno del partido que si verdaderamente queremos conectar con la sociedad dominicana, deben ser mejorados. Y para ser mejorados obligan a una sustitución de quienes en este momento están dirigiendo. No porque lo estén haciendo mal. O sea, de quienes están dirigiendo determinadas áreas del partido. No porque lo estén haciendo mal, no porque haya quejas puntuales, sino porque hay desafíos y retos que demandan de nuevas capacidades. Es un reto que tiene el partido de aprovechar este Congreso para renovarse y poder brindar a la sociedad dominicana opciones y un mensaje, que creo que es lo más importante, un mensaje de que creen en la juventud y un mensaje de que realmente puede existir dentro del partido una renovación. Completamente. Y que las personas puedan recuperar esa confianza que se ha perdido un poco en los políticos. Francisco, hablando de juventud, me gustaría saber, a tu entender, cuál es la importancia de que los jóvenes participen en la política. Mira, la política es, como te decía hace un momento, la política es una herramienta, un ente de transformación. Y la política está permanentemente buscando solucionar problemas históricos, necesidades del pasado que hoy persisten, pero también construyendo futuro. Así es. Y quienes más van a aprovechar el futuro que podemos construir desde la política somos los jóvenes, son los niños, niñas y adolescentes. Son los que van a estar presentes de manera activa en el futuro. Entonces, si nosotros como jóvenes le damos de lado a la política, ignoramos la importancia que tiene la política en la vida de la gente, no nos interesamos por los temas que se deciden desde los espacios políticos, pues estamos haciendo un flaco servicio al futuro que queremos construir como sociedad y como país, pero también al nuestro de manera individual. Entonces yo creo que hacer ese acto de conciencia en primer lugar, de cómo desde la política nosotros podemos construir un mejor futuro, un porvenir que verdaderamente brinde oportunidades donde podamos solucionar el problema de los tapones, donde podamos generar espacios de distendernos, de divertirnos, de caminar mucho más habitable, mucho más seguro, mucho más cómodos, donde podamos tomar la decisión de enviar a cualquiera de nuestros hijos a una escuela pública o tener que ir a un hospital público sin el temor de que no hay la calidad como la puede haber en el sector privado, de que podemos disminuir la burocracia, porque la burocracia es un mecanismo que se utiliza para la transparencia, para disminuir la corrupción. Pero la burocracia llega un momento donde se convierte en un obstáculo. Así es. Entonces, llegará el día donde nosotros podemos creer en el funcionariado público a tal punto de que podemos disminuir el nivel de burocracia para facilitar la vida de la gente. Yo creo que esos son aspectos que de manera más directa o menos directa tocan la vida de la gente.
y poder nosotros incidir en temas del día a día, de la vida de la gente, de la vida de los dominicanos y dominicanas, desde la política. Creo que es una invitación muy franca que todos los jóvenes nos integremos. Bien, más o menos. Claro. Desde el sector privado tú puedes formar parte de algún núcleo político, tomar decisiones políticas. Mira, incluso si a ti no te gusta la militancia partidaria, si tú no te ves en una caravana, en un meeting o en una reunión de un partido político, o no te quieres integrar con un candidato específico, pues basta con que vayas a las urnas el día de las elecciones a ejercer tu derecho al voto con la información suficiente como para saber qué candidato te representa mejor. Claro, y hacer contar ese voto. No el que tenga más vallas, no el que dio más fundita del plan social, no la que tenga más publicidad digital. ¿Quién representa mejor los intereses de tu familia, las creencias, los valores, el futuro? ¿Me entiendes? Yo creo que un poco es hacer esa conciencia y que nosotros, los jóvenes, que sí podemos entender eso porque estamos de una u otra manera ya vinculados a la política, pues servir de portavoces de ese mensaje. Francisco, hablemos de las reformas que se ha abocado a hacer el Poder Ejecutivo. Ya hemos visto que se presentó recientemente la reforma en las instituciones públicas, también la reforma constitucional, que dentro de esta está la disminución del número de diputados. Y me gustaría conocer en sentido general tu opinión acerca de estas reformas que está planteando el Ejecutivo y sobre todo puntualmente sobre esa parte de la disminución de los diputados. Mira, lo que se ha dicho para justificar la disminución de la matrícula de diputados en la propuesta de reforma constitucional es que la dinámica dentro de la Cámara de Diputados hace muy difícil poder llevar a cabo el diario legislativo, el día a día de la Cámara Baja. Yo creo que tenemos que ver un poco más allá. Hay quienes han hablado también del tema de la reducción del gasto, que si eso representa 500, 700 o 1.000 millones de pesos al año en ahorro. Yo creo que antes que hablar de disminución de gasto o de facilitar la operatividad de la Cámara de Diputados, tenemos que pensar en cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos y cómo podemos lograr una mejor representatividad congresual. ¿Cómo podemos lograr que los dominicanos y dominicanas estén mejor representados? ¿Cómo podemos aumentar la calidad del trabajo congresual en la Cámara de Diputados? ¿Cómo podemos tener mejores congresistas? ¿Cómo podemos aumentar la productividad de la Cámara Baja? ¿Será la solución de disminuir los diputados de 190 a 170 o a 137 o a 150 la solución a eso? ¿O eso es una medida, digamos, que en primera instancia se está tomando para luego entonces ver de qué manera se va a lograr lo otro? Yo creo que no podemos pensar al revés. No podemos pensar al revés. Y tenemos primero que pensar en lo principal, en lo esencial, en lo importante. Una mejor representatividad, una mayor calidad del trabajo legislativo y una mayor productividad congresual. Y a partir de ahí ver entonces qué medidas hay que tomar. Sin embargo, en general, yo entiendo, valoro la intención que han dicho tener los funcionarios del Poder Ejecutivo que se han referido al tema y que han propuesto este tema, acompañando al presidente de la República en su propuesta, pero creo que lo planteado en su conjunto en la propuesta de reforma constitucional no obedece a una filosofía o a un hilo conductor que de manera integral pueda establecer la justificación o la necesidad de la reforma. Igual, la necesidad de una reforma constitucional siempre va a ser una decisión política. Es difícil determinar que la Constitución necesita ser modificada por una necesidad racionalmente fundamentada. Hay una decisión política, hay una visión política que quiere ser implantada en una Constitución que vino de manera
extraordinaria a revolucionar el catálogo de derechos y garantías en el año 2010, y el presidente Abinader tiene una visión puntual sobre la forma de elección presidencial y sobre el tema de la independencia del Ministerio Público. Ya se agregaron unas que otras cuestiones adicionales, como la reducción de los diputados, que me parece incluso que está generando un pequeño desasosiego a lo interno del propio oficialismo. Con respecto a las demás reformas, como lo es la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma de la seguridad social, son iniciativas que se van a empezar a discutir ahora, digamos, en el marco de la propuesta que haga este Poder Ejecutivo, pero indudablemente son propuestas que van a venir ya de discusiones que se están teniendo desde hace muchos años. Son reformas pendientes, demandadas tanto por la sociedad como por los sectores que específicamente tienen que ver con estas leyes vigentes, y creo que el gobierno está llamado a tomar decisiones difíciles, no solamente jugar un papel de mediador, sino tomar posición, y tendrá que tomarlas a favor de unos en unos temas y en contra de otros en otros temas. Lo que el Poder Ejecutivo y el Estado Dominicano no pueden permitirse es simplemente ser un árbitro o un mediador en un proceso de discusión de reformas donde todos los dominicanos seremos tocados y afectados. Ya lo que tiene que ver con la reestructuración del Estado, fusión y eliminación de instituciones públicas, me he referido al tema varias veces. Recién el lunes pasado, 16 de septiembre, el presidente y el ministro de Administración Pública, digamos que anunciaron de manera oficial de qué se trata este proceso. Yo en términos generales estoy de acuerdo. Creo que esta reestructuración y eficientización del gasto público a través de la fusión y eliminación de instituciones es parte de una misión de reducir el gasto público como uno de los componentes de la reforma fiscal, porque hay que decirlo, si vamos a tocar los bolsillos de todos los dominicanos en una reforma fiscal, debemos empezar por el sector público y el sector político. Y yo creo que falta todavía apretar el cinturón un poco en otras instituciones, pero yo en general estoy de acuerdo. Sí creo que con el tema particular de la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hay que tener especial cuidado por varios temas. Primero, el Ministerio de Educación es un órgano ejecutor de políticas públicas sobre las escuelas públicas. El Ministerio de Educación Superior es un órgano regulador de terceras personas morales, que son las universidades y los institutos técnicos superiores. Ya aquí hay un diferencial en cuanto a la naturaleza de sus funciones. Luego yo me pregunto, al fusionarse estas instituciones, ¿es eso una salida inteligentísima, sería, si es el caso, para aplicar el mismo 4% de la educación, pero ahora incluir todo lo que tiene que ver con el sector técnico superior y universitario? Entonces, eso hay que explicárselo muy bien a la población. El otro tema que me preocuparía sería que no se tomen las medidas pertinentes para que el ámbito de competencias del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología no se vea contaminado luego de la fusión por la inoperancia e ineficacia habitual del Ministerio de Educación. Así que no bajen la calidad de los servicios. Exacto, el Ministerio de Educación es un ministerio que históricamente ha brindado servicios con alto nivel de restricción y precariedad. Quizás hay muy buen personal técnico ahí, pero es un ministerio tan grande que es como difícil un poco sobrellevar todo lo que implica en sus competencias. No quisiera yo que las competencias que muy bien viene ejecutando el MESID desde hace ya muchos años, pues se vea contaminada por esa dinámica tan oxidada y complicada del Ministerio de Educación. Y por último, la educación en República Dominicana se tiene que ver como un todo. Y en eso puedo dar un poco de razón de fusionar estos ministerios. Que se aplique el sistema nacional de cualificaciones, como bien señalaba Juan Ariel Jiménez hace unos días en X. Pero la preocupación o digamos el interés de mi parte es que verdaderamente se pueda diseñar una estrategia que permita que las autoridades
impulsen políticas públicas en materia educativa, no solamente en función de la libertad que tiene cada individuo de estudiar lo que quiera o de garantizar la educación básica inicial, sino también de ver cuál es la necesidad país, porque debemos de impulsar el criterio país. ¿Cuál es la necesidad país en los próximos 15, 20, 30, 50 años? ¿Qué tipo de profesionales vamos a formar? ¿Cómo? ¿Dónde los vamos a formar? Y que lo que se está haciendo ahora, en el caso de estos dos ministerios, en los demás también, pero en el caso de estos dos, no sea solamente un recorte presupuestario, un recorte de nómina, una fusión de dirección de recursos humanos con dirección de financiera y administrativa o dirección de compras. Que sea verdaderamente, si se va a llevar a cabo, un espacio de diseño estratégico de lo que necesita la República Dominicana en materia educativa. Porque al momento de la fusión de esos dos ministerios, ahí se va a crear un superministerio. Entonces yo creo que ese superministerio tendrá a su cargo la coordinación del futuro de la República Dominicana. Francisco, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a conocer cómo evalúas el futuro de la Fuerza del Pueblo de cara a las próximas elecciones del año 2028. Usted no le cambie porque tras la pausa conversamos esto y otros temas con nuestro invitado de hoy, Francisco Guillén. Redefine tu forma de lavar. LG Wash Tower. Estás viendo la entrevista por el canal N16. Descubre la evolución de cocinar. Menos aceite, más salud. Ahorra tiempo, vive más. Eficiencia que inspira tranquilidad. Salud y sabor en minutos. Amigos, estamos de regreso en la entrevista. Conversamos con Francisco Guillén, político y abogado dominicano. Francisco, ¿Leonel o Omar para el 2028? Caramba, qué cosa. Ese tema se ha puesto en estos días como de moda. Hasta se te movió el micrófono. Sí, casi sale corriendo. Mira, yo pienso que en la Fuerza del Pueblo, las decisiones que haya que tomar de cara a las elecciones del año 2028 se tomarán con mucha inteligencia y sobre todo entendiendo cuáles son las aspiraciones del pueblo dominicano. Pero adelantarnos a pronosticar, vamos a ver, hay candidaturas naturales que salen de forma natural. Pero adelantarnos a una discusión sobre este tema o alimentar esa conversación desde ahora, yo creo que no le suma al proceso que estamos llevando como partido del Congreso. Omar ha dicho varias veces que él en este momento está dedicado a ser un buen senador, representante del Distrito Nacional. Yo creo que esa es una respuesta muy inteligente, que la mantuvo los 4 años siendo diputado, hasta ya cuando era improrrogable él decir que iba a aspirar a la senaduría. Y eso justamente, eso es lo que me mueve a tocar ese tema con prudencia. Entender que nosotros tenemos uno de los mayores activos políticos de la República Dominicana, que es el presidente del partido, Leonel Fernández, que está en toda la capacidad, con toda la experiencia de no solamente volver a ser candidato, sino volver a ser presidente de la República. Pero también tenemos, así como Omar, a muchísimos otros jóvenes y no tan jóvenes que también en algún momento pronto podrán
visibilizar más sus perfiles de acuerdo a las aspiraciones que tengan o a lo que el partido les proponga. Entonces, este es un momento de concentración en lo que el partido está haciendo en el Congreso. En el caso de Omar, como senador, vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, yo creo también que hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo que asuma con la entereza que lo caracteriza esa posición tan delicada, porque él es vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, pero él es vocero de la oposición en el Senado. Entonces yo creo que es momento de hacer eso. Sí te digo que no me gustaría ver a mi partido de cara a las próximas elecciones con las pugnas, las diatribas y las graves diferencias que hay hoy en el PRM entre tantos aspirantes presidenciales, faltando tanto tiempo para las elecciones. Ojalá que el presidente Abinader pueda tomar cartas en el asunto, porque si no, esta gestión de estos próximos 4 años, que a todos los dominicanos nos conviene que les vaya bien, se convertirá en un ring de boxeo entre quienes quieren suceder al presidente Abinader en el año 2028. Guillén, me gustaría conocer tu opinión. ¿La Fuerza del Pueblo es una opción para ganar las elecciones del 2028? Bueno, yo te diría que si avanzamos los próximos 4 años, si avanzamos al mismo ritmo que avanzamos en los pasados 4 años, pues vamos a ganar con un 54% más o menos. Porque si pasamos de un 5 a un 29, en los próximos 4 años subimos 24% más, yo creo que es totalmente posible. Estamos trabajando para eso. Bueno, te vamos a invitar aquí más adelante para evaluar esas preguntas que quedaron un poco en el aire, tanto si es la Fuerza del Pueblo una opción de poder para el 2028 y también si será Omar o será Leonel el candidato presidencial del partido de la Fuerza del Pueblo. Francisco, un mensaje a toda la juventud dominicana que quieras compartir desde este set de la entrevista. Yo creo que el mensaje más importante que podemos enviar es el de la resiliencia, la perseverancia y la de acción. Hay que accionar, hay que involucrarse, hay que integrarse, hay que formar parte de las decisiones. Lo dije mucho durante la campaña, no lo dije porque era candidato, lo dije porque lo creo y porque trato de predicar con el ejemplo. Hay que tomar acción, hay que formar parte, hay que tratar de entrar en esos círculos de toma de decisión para favorecer la construcción de un futuro que sea más provechoso para todos los dominicanos y dominicanas. Pero este es un momento de muchas dificultades, tanto a nivel local como a nivel internacional. Es un momento donde los obstáculos se presentan y se ven grandes. Por eso yo hablo de resiliencia. Hay que ser resiliente. Uno tiene que aprender a sobreponerse a esas cosas, a esas dificultades que parecería que no dejan que uno avance. Y nada, nosotros tenemos un futuro precioso por delante si decidimos entrar en ese proceso de construcción que es un poco responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, Francisco, antes de despedir este episodio de la entrevista, me gustaría que puedas compartir con toda nuestra audiencia pues esas plataformas de comunicación a la cual perteneces, tanto en la emisión estelar de Roberto Cavada como en El Sol de los Sábados. Bueno, nosotros estamos en Sol de los Sábados, en RCC Media, cada sábado de 7 a 10 de la mañana. Ahí no me van a ver tan formal, me van a ver peleando muchísimo. Estamos ya, ¿verdad? Paraditos derechitos con don Roberto Cavada, el maestro Cavada en Telesistema cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Y estamos también los domingos en Digital 15 con el doctor Radames Jiménez en el programa Principalmente, un programa de contenido académico jurídico. Vienen otros proyectos. Bueno, pues ya te haremos parte. Este escenario estará abierto para darlos a conocer y apoyarte siempre, Francisco. De verdad que es un honor tenerte aquí en la entrevista, un joven prominente de la República Dominicana en el ámbito del derecho y también de la política. De verdad que representa a una juventud que quiere seguir hacia adelante, que hace las cosas bien y que ha trabajado para alcanzar hoy lo que tiene. Así que te desearte en todos tus nuevos proyectos todo el éxito, Francisco, y agradecerte tu presencia aquí en este 10º episodio de la entrevista. Muchísimas gracias y sobre
sobre todo te faltó decir un hermano tuyo. Así es, ese es el honor más grande. Amigos, de verdad que agradecer su sintonía en este episodio de la entrevista. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega. Agradecer, como siempre, el favor de su sintonía. Bye, bye.